Saludos hermanos, Dios les bendiga. Gracias por unirse nuevamente a este estudio que hemos estado haciendo acerca del calendario bíblico, el cual, ¿verdad? Toca temas como lo que es el día de reposo y en el día de hoy, ¿verdad? Estamos añadiendo, además del día de reposo, el, el tema de las fiestas bíblicas. Así que si no han visto los estudios anteriores, ¿verdad? Esta es la tercera parte. Si no han visto la parte uno y 2, les recomiendo entonces que las vean porque esos otros estudios sirven de base para lo que estamos hablando en el día de hoy y se explican muchas cosas que son importantes para poder entender lo que estamos hablando hoy. Entonces, nada, si no lo han visto, pues vean esos primero y luego vienen a ver este. Vamos a comenzar con una oración, ¿ok? Señor, mi Dios y Padre bueno, te adoramos, bendecimos tu nombre, te glorificamos y te damos gracias. Gracias, Padre, por la oportunidad que me das de compartir tu palabra, Padre amado, acerca de estos temas. Yo te pido, Señor, que no sea yo hablando, sino sea tu misma palabra hablando y siendo revelada a nuestras vidas, Señor, y a la vida de cada uno de los que están viendo este estudio. Te pido, Señor, que todo pensamiento que se opone al conocimiento de tu palabra sea llevado cautivo en obediencia a ti, en obediencia a tu palabra, Padre amado. Que seas tú abriendo nuestro entendimiento, abriendo nuestros ojos espirituales, nuestros oídos espirituales, para ver las cosas como tú las ves, para ver, para escuchar tu voz, hablando a través de tu palabra, Padre amado. Revélanos tu verdad, revélanos tus escrituras, en el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, amén, amén. Bueno, hermanos, gracias por estar aquí, ¿verdad? Y vamos a dar inicio a este estudio, como les mencioné. En el día de hoy vamos a estar hablando un poquito acerca del día de reposo, pero más que nada nos vamos a enfocar en las fiestas bíblicas. Y bueno, para empezar, me gustaría leer Hechos 17:11 que dice, y estos, refiriéndose a los judíos de Berea, eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas, o sea, refiriéndose a las enseñanzas de Pablo, eran así. ¿Ok? ¿Y por qué empiezo con este texto? Pues porque es importante que ustedes no den por sentado lo que yo les estoy enseñando, ni cualquier enseñanza, ¿verdad? Que vean por ahí, ya sea en el internet, en la iglesia o en donde sea. No lo den por sentado, no lo den por cierto, sino que más bien ustedes mismos vayan a las escrituras y revisen que lo que se les está enseñando es correcto. ¿Por qué? Porque hoy en día la apostasía, las falsas doctrinas han aumentado de una manera bien grande. Y esto es señal de los últimos tiempos. Así que por eso es importante de que ustedes mismos estudien las escrituras, que ustedes mismos oren al Padre para que les dé revelación de su palabra y así pues la palabra del Señor les sea revelada a ustedes mismos, ¿ok? Así que dense a la tarea, ¿verdad? De escudriñar las escrituras sobre estos temas. Y vamos a ver que la fe y la obediencia van de la mano. Eso lo vamos a ver en Apocalipsis 14:12, que dice así. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. ¿Ok? Así que aquí vemos quiénes son los santos. Son aquellos que guardan los mandamientos de Dios y tienen fe en Jesús. Somos salvos solamente por fe, pero luego de que tenemos fe en Jesús, seguimos, ¿verdad? Su ejemplo y Él obedeció los mandamientos. Y por tanto, la palabra dice, el que ama a Dios obedece sus mandamientos. Así que esa fe no puede ir separada de nuestra obediencia. Para evidenciar esto, vamos a ver que el maná fue una prueba que el Señor le dio al pueblo de Israel cuando estaban en el desierto. Y esta prueba vino a probar tanto la fe como la obediencia. Así que vamos a leer el texto. Y el texto está en Éxodo 16, 4 al 5, que dice, y Jehová dijo a Moisés, he aquí, yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción
de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Mas en el sexto día prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día. ¿Ok? Así que esta prueba tiene dos partes. La primera parte es que los primeros 5 días de la semana tenían que recoger solamente el maná para comer ese día que lo recogieron. No podían guardar nada para el día siguiente. ¿Ok? Aquí se está probando tanto la fe como la obediencia. ¿Por qué? Porque al ellos no poder guardar nada para el otro día, Dios está probando si ellos tienen fe de que al día siguiente Dios le va a volver a proveer, ¿verdad? Así que es una prueba de fe de realmente si Dios me va a proveer mañana o no. De ahí es que viene, ¿verdad? La oración del Padre Nuestro, danos el pan de cada día. Por otro lado, también está probando la obediencia, porque Dios le da unas instrucciones y espera que le obedezca. Y vamos a ver qué hizo el pueblo, si obedeció o no. Entonces, la segunda parte de la prueba consiste en que el día sexto ellos van a recoger el doble de la cantidad. ¿Por qué el doble? Porque es para comer ese día, que sería el día sexto, más el día séptimo, que es día de reposo. Y lo vamos a ver en los versículos siguientes. Un poquito más adelante, en el versículo 14 al 36, dice, y cuando el rocío cesó de descender, he aquí sobre la faz del desierto una cosa menuda, redonda, menuda como una escarcha sobre la tierra. Y viéndolo, los hijos de Israel se dijeron unos a otros, ¿qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo, es el pan que Jehová os da para comer. Una nota, ¿verdad? Al calce, es que esta pregunta que ellos hicieron, ¿qué es esto? De hecho, el significado de la palabra maná. Maná es la palabra en hebreo para esa pregunta. ¿Qué es esto? ¿Verdad? Porque ellos nunca habían visto algo similar. Y de ahí es que sale el nombre de este alimento que Dios les proveyó. ¿Qué es esto? Esto es lo que Jehová ha mandado. Recoged de él cada uno según lo que pudiere comer, un gomer por cabeza, conforme al número de vuestras personas. Tomaréis cada uno para los que están en su tienda. Y los hijos de Israel lo hicieron así, y recogieron unos más, otros menos y lo medían por gomer, y no sobró al que había recogido mucho, ni faltó al que había recogido poco. Cada uno recogió conforme a lo que había de comer. Y les dijo Moisés, ninguno deje nada de ello para mañana. Mas ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de ello para otro día, y crió gusanos y hedió, y se enojó contra ellos Moisés. Así que aquí vemos que ellos no pasaron la primera prueba, ¿verdad? Los días que no podían guardar nada para ver si ellos tenían fe de que Dios les iba a proveer al otro día, ellos guardaron. Quiere decir que no tuvieron fe, no creían que Dios les iba a proveer al día siguiente y por tanto no obedecieron. Así que fallaron en la fe y fallaron en la obediencia. ¿Y qué pasó? Como estaban en desobediencia, eso que guardaron para el día siguiente se dañó, crió gusanos y hedió. Y los recogían cada mañana, cada uno según lo que había de comer, y luego que el sol calentaba se derretía. En el sexto día recogieron doble porción de comida, 2 gómeres para cada uno, y todos los príncipes de la congregación vinieron y se lo hicieron saber a Moisés, y él les dijo, esto es lo que ha dicho Jehová, mañana es el santo día de reposo, el reposo consagrado a Jehová. Lo que habéis de cocer, cocedlo hoy, y lo que habéis de cocinar, cocinadlo, y todo lo que os sobrare, guardadlo para mañana. Ok. Entonces aquí vemos, ¿verdad? Que Dios nos vuelve a decir que el séptimo día es día de reposo.
Por otro lado, le da a ellos, ¿verdad?, la instrucción o las instrucciones que debían de llevar a cabo en ese sexto día, que se conoce como, en la palabra, pueden verlo como el día de preparación. ¿Por qué día de preparación? Bueno, porque si el séptimo día es día de reposo y habían ciertas actividades que no podían o debían realizar, entonces quiere decir que para poder no hacer esas tareas el día de reposo hay que hacerlas antes, hay que prepararse. Hay unas tareas que vamos a hacer. Entre esas tareas, ¿verdad? Para ellos en ese momento era recoger el doble de maná para poder comer el día sexto y el día séptimo. Y lo segundo era que tenían que cocinarlo el día sexto para que cuando llegara el día de reposo no tuviesen que cocinar, porque el cocinar es una tarea que consume mucho tiempo. Entonces, si, ¿verdad?, es día de reposo, pues ese tiempo, esas horas que a veces uno pasa en la cocina cocinando, no se deben dedicar a la cocina, sino ese día es santo, es apartado para dedicárselo por completo al Señor. ¿Ok? Ese es el tiempo del Señor y no debemos invertir el tiempo del Señor cocinando, ¿verdad? O haciendo tareas que nos quitan ese tiempo. Por eso es que les da esa instrucción. ¿Ok? Y pues respecto a esto, ¿verdad? Yo que llevo cierto tiempito guardando el día de reposo, pues yo trato de cocinar ya desde, preferiblemente inclusive hasta el jueves por la tarde, dejarle comida lista para entonces el viernes no tener ese ajoro, ese corre-corre, ¿verdad? Porque recuerden que es desde el atardecer que empiezan los días, el día de reposo empieza al atardecer del viernes. Entonces, si yo no lo dejo listo ya desde el jueves, el viernes voy a estar ajorada. Por tanto, trato el jueves ya de empezar a prepararme y a dejar las cosas listas, en especial la comida. ¿Ok? Y ellos lo guardaron hasta la mañana según lo que Moisés había mandado, y no se agusanó ni hedió. Y dijo Moisés: comedlo hoy, porque hoy es día de reposo para Jehová. Hoy no hallaréis en el campo, 6 días lo recogeréis, mas el séptimo día es día de reposo, en él no se hallará. Y aconteció que algunos del pueblo salieron en el séptimo día a recoger y no hallaron. Y Jehová dijo a Moisés: ¿hasta cuándo no querréis guardar mis mandamientos y mis leyes? ¿Ok? Así que aquí vemos, ¿verdad? Nuevamente que ellos no ejercieron la obediencia. Fallaron nuevamente en esa prueba que Dios les había puesto. No se prepararon, no guardaron alimentos del maná para el día siguiente, el día de reposo. No lo cocinaron, no se prepararon, no obedecieron. ¿Ok? Y por eso Dios se molesta, muestra ¿verdad? Esa molestia al hacer esa pregunta: ¿hasta cuándo no querréis guardar mis mandamientos y mis leyes? ¿Verdad? Así que nosotros estamos llamados a guardar el día de reposo y, ¿verdad? Eso es parte de sus mandamientos. Mirad que Jehová os dio el día de reposo, y por eso en el sexto día os da pan para 2 días. Estése pues cada uno en su lugar, y nadie salga en el séptimo día. Así el pueblo reposó el séptimo día. Y la casa de Israel lo llamó maná, y era como semilla de culantro blanco, y su sabor como de hojuelas con miel. Y dijo Moisés: esto es lo que Jehová ha mandado: llenad un gomer de él y guardadlo para vuestros descendientes, a fin de que vean el pan que yo os di a comer en el desierto cuando yo os saqué de la tierra de Egipto. Entonces, en este texto quiero enfatizar esta pregunta que puse en color violeta, que dice: estése pues cada uno en su lugar y nadie salga de él en el séptimo día. Quiero que lo leamos de la versión en inglés, que lo vemos aquí. Dice: on the Sabbath day you must each stay in your place. Do not
go out to pick up food on the seventh day. So the people did not gather any food on the seventh day. Okay. ¿Por qué quiero que lo leamos de la versión en inglés? Porque este texto en ocasiones es mal interpretado y mal entendido, utilizando este texto para decir que en el día de reposo no podemos salir de nuestros hogares. Y esa no es la interpretación correcta de ese texto. Si lo vemos en el texto en inglés, dice que el propósito para el cual no debían salir era para recoger maná en el séptimo día. Así que no se trata de que no podemos realmente salir de nuestros hogares, sino más bien que no se puede salir a recoger comida en ese contexto histórico en el que ellos se encontraban. No podían salir a recoger maná, ¿verdad? Y cuando también en el versículo, o sea, si lo vemos en español, cuando dice así, el pueblo reposó en el séptimo día, lo vemos en la versión en inglés, dice, so the people did not gather any food on the seventh day, ¿ok? Así que nuevamente se está refiriendo, ¿cómo es que así? Pues así se refiere a que la gente no salió de su hogar para recoger maná en el día de reposo y de esta manera guardaron el día de reposo. Y dijo Moisés a Aarón, toma una vasija y pon en ella un gomer de maná y ponlo delante de Jehová para que sea guardado para vuestros descendientes. Y Aarón lo puso delante del testimonio para guardarlo, como Jehová lo mandó a Moisés. Así comieron los hijos de Israel maná 40 años, hasta que llegaron a tierra habitada. Maná comieron hasta que llegaron a los límites de la tierra de Canaán. Un gomer es la 10ª parte de un efa. ¿Okay? Así que aquí vemos que Dios probó a su pueblo durante 40 años con esta prueba del maná, que era una prueba, como ya vimos, de fe y de obediencia. ¿Okay? Y se guardó un pedazo, una porción de maná dentro de lo que era el arca del pacto, ¿verdad? Que sirviera, como dice aquí, como testimonio. ¿Okay? Y durante todo ese tiempo, todos esos 40 años, Dios nunca falló, como nunca falla, ¿verdad? Proveyéndole alimento a su pueblo diariamente. Los que obedecieron y tuvieron fe, guardando para el día de reposo, el día que tenían que guardar, y no guardando los días que no tenían que guardar, confiando que iba a proveer al día siguiente, pues todos esos fueron los que entraron en la tierra prometida porque fueron fieles, tuvieron fe y guardaron la obediencia. Todos los que no obedecieron y no tuvieron fe no entraron en esa tierra prometida. Y ahora nos vamos a estar enfocando en Levítico 23. En este capítulo habla acerca de los tiempos señalados, lo que serían las citas, ¿verdad?, que Dios estableció entre Dios y su pueblo, y en que incluyen tanto lo que es el día de reposo o Shabbat, como también las fiestas bíblicas. Y dice, habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, las fiestas solemnes de Jehová, las cuales proclamaréis como santas convocaciones, serán estas. 6 días se trabajará, mas el séptimo día será de reposo, santa convocación. Ningún trabajo haréis. Día de reposo es de Jehová en donde quiera que habitéis. ¿Okay? Así que aquí vemos que la primera fiesta solemne de la que se menciona es el día de reposo, que ya lo hemos estado viendo en los pasados estudios, ¿verdad? Entonces, algo importante es que aquí dice que son las fiestas solemnes de Jehová. Estas fiestas son de Dios, no son como le conocemos, ¿verdad? Las fiestas de los judíos. Primero que nada, ya yo había aclarado que el término judío no se refiere a todo el pueblo de Israel, sino solamente a la tribu de Judá, porque la tribu de Judá y Benjamín fueron las únicas 2 tribus que regresaron luego del exilio de Babilonia. Las que regresaron a la tierra de Israel fueron estas 2, y a partir de ahí se empezó a utilizar el término judío para referirse al pueblo de Israel, pero recordando que no se refiere a todo el pueblo, sino solamente a la tribu de Judá. Entonces,
la gente, ¿verdad?, comete el error de pensar que estas son fiestas judías cuando en realidad no lo son. La palabra nos enseña y nos dice que son las fiestas de Jehová, las fiestas de Yahweh, que es su nombre correcto en hebreo. Entonces, bueno, y pues como vemos, la primera fiesta es el día de reposo, o sea que el día de reposo se considera una celebración, ¿verdad? Es un día de celebración y dice que lo debemos celebrar en donde quiera que habitéis, o sea que no importa si vivimos en cualquier parte del mundo, debemos de celebrar y estamos llamados a celebrar este día de reposo, al igual que las demás fiestas. Las vamos a ver ahora. En este capítulo vamos a ver que tenemos 7 tiempos señalados, 7 Moadim. La palabra Moadim significa tiempos señalados y es el plural de la palabra Moed. Moed significa tiempo señalado. En plural sería Moadim, tiempos señalados. Y estas son tiempos señalados para qué? Bueno, para reunirnos Dios con su pueblo. ¿Ok? Son citas divinas, que son esto que se le conoce como fiestas de Dios, ¿verdad? O las fiestas del Eterno, que serían entonces esos tiempos que vamos a celebrar con Él, siguiendo las instrucciones, ¿verdad? Para cada uno de estos tiempos señalados. Estas son las fiestas solemnes de Jehová, las convocaciones santas a las cuales convocaréis en sus tiempos. Así que aquí vemos que es en un tiempo señalado, en un tiempo determinado que se van a celebrar estas fiestas. No es en cualquier momento del año que, ¿verdad?, que uno quiera celebrarlas, sino que ya Dios escogió un tiempo específico para celebrar estas fiestas. Y dentro de lo que son estas fiestas de Dios, ¿verdad? Hay 2 grupos de fiestas. Una se le conoce como las fiestas de primavera y el otro grupo es las fiestas de otoño. Las fiestas de primavera se relacionan con la primera venida del Señor, del Mesías, y las fiestas de otoño se relacionan con la segunda venida del Mesías. En todas y cada una de las fiestas de primavera se dio cumplimiento a alguna profecía respecto a la primera venida del Mesías. Y de igual manera se espera que durante las fiestas de otoño se cumplan las profecías acerca de la segunda venida del Mesías. Entonces, en las fiestas de primavera tenemos a Pesaj, que es Pascua, pasar por alto. Tenemos a Hamatzot, que sería la de panes sin levadura. Tenemos a Omer Rechid, que sería fiesta de primicias. Y Shavuot, que es cuando se le entregaron las tablas de los mandamientos a Moisés y luego también se cumplió el hecho de que vino o descendió el Espíritu Santo. ¿Okay? Esta se conoce como Pentecostés o fiesta de las semanas. Y en las fiestas de otoño tenemos a Yom Teruah, que sería Día de las Trompetas, Yom HaKippurim, que sería Día de la Expiación, y Sukkot, que es la fiesta de los tabernáculos. Vamos a ver cada una en más detalle si seguimos leyendo, ¿verdad? Lo que es Levítico 23. La primera fiesta de las fiestas de primavera es Pesaj. Pesaj le conocemos en español como la fiesta de Pascua, pero Pesaj realmente, literalmente significaría pasar por alto. Y en inglés Passover. ¿Por qué pasar por alto? Porque se refiere al cordero que Dios le mandó a sacrificar durante el momento en que iba a enviar la última plaga de Egipto, que era la plaga de la muerte de los primogénitos. Y para proteger a los primogénitos del pueblo de Israel, Dios mandó a que sacrificaran un cordero con unas especificaciones, ¿verdad? Que tenía que ser sin mancha, inmolado. De igual manera, que representa a Jesucristo, a Yeshua, que tomó el lugar de nosotros en la cruz para nosotros no tener que morir, pues este cordero tomaba el lugar del primogénito de ese hogar. Entonces, ese cordero debían comerlo junto con hierbas amargas. Las hierbas amargas representaban los 430 años de esclavitud
que el pueblo de Israel pasó en Egipto. Y para recordar, ¿verdad?, de dónde Dios los sacó, ellos tenían que celebrar esta cena comiendo esas hierbas amargas, junto con los panes sin levadura, que representaba también el cuerpo de Jesús, el cuerpo de Yeshua, ya que la levadura representa, ¿verdad?, el pecado, y como Él no tiene pecado, pues ese pan sin levadura lo representaba también a Él. De igual manera, para prepararse para esta fiesta, o bueno, para la que viene después, que sería la fiesta de los panes sin levadura, que se celebra el día siguiente, eh, había que limpiar el hogar, sacar toda levadura de la casa. Y eso representa, ¿verdad?, que nosotros tenemos que tener una actitud todo el tiempo de examinar nuestro corazón y como dice uno de los salmos, ¿verdad? Examina mi corazón y ve si en mí hay camino de perversidad y guíame por el camino eterno. ¿Ok? Entonces, cuando el pueblo de Israel en los tiempos de Jesús, de Yeshua, estaba celebrando esta fiesta, en ese mismo día de Pesaj, el día que se sacrificaba el cordero para esa cena, fue el mismo día que Jesús, Yeshua, murió en la cruz, cumpliendo, dando cumplimiento, el cumplimiento profético de esta fiesta, pero con su propia muerte y en su propio cuerpo. En el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es de Jehová. ¿Ok? Ya hemos visto, ¿verdad?, que los meses del calendario bíblico no corresponden al calendario gregoriano, que es el que se usa popularmente, ¿verdad? Pero que ese no es el calendario bíblico. El calendario bíblico empieza, el mes primero empieza en la primavera. A diferencia del calendario gregoriano, que es el que seguimos, que comienza en enero, eso es invierno. ¿Ok? Si nos ponemos a pensar, en la primavera todo está comenzando, están las flores naciendo, ¿verdad? Entonces, aquí dice que es el mes primero a los 14 días de ese mes. Y dice que es entre las 2 tardes. ¿Por qué entre las 2 tardes? Porque como habíamos visto ya en Génesis 1, los días comienzan al atardecer. Por eso en Génesis 1 dice, y fue la tarde y la mañana el día primero. Y así lo dice de todos los días. Fue la tarde y la mañana. Comenzaban en el atardecer. Entonces por eso dice entre las 2 tardes. Y si lo vemos en inglés dice at sundown. ¿Ok? En el atardecer. Y bueno, de cada una de estas fiestas podríamos hablar por largo rato, pero ¿verdad? Y mostrar diferentes textos que nos muestran más información de cada una de ellas, pero por la limitación del tiempo solamente nos vamos a enfocar en el texto de Levítico 23, porque el Levítico 23 habla de todas y de cada una de ellas un poquito. Así que a modo de introducción vamos a enfocarnos en este texto. Entonces, la segunda fiesta de las fiestas de primavera es Hamatzot, que se llama o se conoce en español como fiesta de panes sin levadura y en inglés Feast of Unleavened Bread. ¿Ok? Entonces vamos a ver qué nos dice el texto acerca de esta fiesta. Y a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura a Jehová. 7 días comeréis panes sin levadura. El primer día tendréis santa convocación. Ningún trabajo de siervos haréis. Y ofreceréis a Jehová 7 días ofrenda encendida. El séptimo día será santa convocación. Ningún trabajo de siervos haréis. ¿Ok? Así que si bien recordamos, ¿verdad? La fiesta de Pesaj, o el sacrificio de Pesaj, mejor dicho, se hacía el día 14. O sea que aquí estamos en el día 15, quiere decir que es al siguiente día. ¿Ok? Se hace entonces el sacrificio de Pesaj. Esa noche se celebra la cena de Pesaj, que fue la que mencioné, que se come el cordero junto con los panes sin levadura y las hierbas amargas. Y luego ¿verdad? Esa noche que empezaría el día 15, porque recuerden que es de atardecer a atardecer, así que en esa noche comenzaría entonces lo que es la fiesta de los panes sin levadura,
la cual dura, como vemos aquí, 7 días. ¿Esa fiesta en qué consiste? Bueno, no importa lo que comas durante esa semana, lo vas a acompañar con pan sin levadura. O sea, durante esos 7 días vas a comer panes sin levadura, aunque comas otros alimentos, pero también lo vas a acompañar con panes sin levadura. Y dice que el primer día de esos 7 días va a ser día de reposo, al igual que el séptimo día. Esos 2 días van a ser día de reposo. Así que tenemos los días de reposo que se conocen como los días de reposo semanales, que viene siendo el que comienza al atardecer del viernes hasta el atardecer del sábado. Pero además de ese día de reposo semanal, tenemos los días de reposo que son ordenados de manera adicional, ¿verdad? Como parte de alguna de las fiestas. No todas las fiestas tienen algún día de reposo, solo algunas de ellas van a tener día de reposo. A esos días de reposo adicionales se le conoce como Shabbat alto o día de reposo alto o fiesta. También en la Biblia lo traducen como día de reposo solemne, de alta solemnidad. ¿Ok? Entonces, ¿por qué? Porque no son el día de reposo semanal, sino como parte de una fiesta. ¿Ok? Así que de igual manera, en esos días de reposo no se iba a hacer ningún trabajo y lo mismo, las mismas instrucciones que hay para un día de reposo semanal tendrían que llevarse a cabo en estos días de reposo adicionales. Es como en el calendario gregoriano, que es el que nosotros seguimos popularmente. Tenemos la gente por lo general descansa 2 días del trabajo, ¿verdad? Lo que son, vamos a decir, sábado y domingo para la mayoría. Y luego de esos días de reposo que tienen en ese calendario, pues adicional, hay unos días que el gobierno los ha dado como holidays, ¿verdad? Como días de fiesta. Pues son esos días de reposo adicionales en el calendario gregoriano, si lo venimos a ver, ¿verdad? Comparando uno con otro para que podamos entenderlo un poquito mejor. Entonces, esta próxima fiesta de primavera se le conoce como Omer Rashid y en español fiesta de primicias, en inglés Feast of First Fruits. Ok, vamos a ver qué dice la palabra al respecto. Y en el versículo 9 al 11 dice, y habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Jehová para que seáis aceptos. El día siguiente del día de reposo la mecerá. Ok, así que estamos hablando aquí de que en la fiesta de Omer Reshit, básicamente lo que se ofrecía, ¿verdad? Era esos primeros frutos de la siega, ¿verdad? Y esto representaba también a Yeshua, a Jesús, y pues en estas fiestas se cumplió la resurrección del Mesías. ¿Ok? Eso lo vamos a ver en el siguiente texto. De este sí les traje unos 2 textos más, me parece. Así que vamos a leerlo. Ok, lo vamos a ver en 1 Corintios 15, versículo 20. Dice, lo cierto es que Cristo sí resucitó de los muertos. Él es el primer fruto de una gran cosecha, el primero de todos los que murieron. ¿Ok? Así que en esta fiesta, cuando los discípulos estaban celebrando esta fiesta, fue cuando resucitó el Mesías, dando cumplimiento a esa profecía durante la fiesta. Y si continuamos leyendo los versículos 22-23 de ese mismo capítulo, vamos a ver que dice, así como todos mueren, porque todos pertenecemos a Adán, todos los que pertenecen a Cristo recibirán vida nueva. Pero esta resurrección tiene un orden. Cristo fue resucitado como el primero de la cosecha. Luego todos los que pertenecen a Cristo serán resucitados cuando Él regrese. ¿Ok? Así que Él fue la primicia de la resurrección, ¿verdad? Y ocurrió durante la fiesta de primicias, dando cumplimiento a las profecías. Y la siguiente fiesta se llama Shavuot.
que se le conoce en español como Fiesta de las Semanas o Pentecostés. También en inglés, Weeks o Pentecost. Y esta fiesta vendría siendo la cuarta y última fiesta de las fiestas de primavera. Entonces, vamos a leer el texto en ese mismo capítulo de Levítico 23, versículos 15 al 22. Vamos a ver, dice, y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofrecisteis la gavilla de la ofrenda mecida, o sea, desde Omer Reshit. 7 semanas cumplidas serán, hasta el día siguiente del séptimo día de reposo contaréis 50 días. Entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová. De vuestras habitaciones traeréis 2 panes para ofrenda mecida, que serán de 2 décimas de efa de flor de harina, cocidos con levadura como primicias para Jehová. ¿Ok? Entonces, en este texto podemos ver que a partir de la fiesta de Omer Reshit o del día de Omer Reshit, que en realidad a ese no se le conoce como una fiesta como tal, sino que es un día que prepara para esta fiesta de Shavuot. Se van a contar a partir de ese día 7 semanas completas, ¿verdad? Que son 49 días. Y al día siguiente, ¿verdad? De esa séptima semana que se va a contar, ¿verdad? O sea, cada día de reposo, o sea, que son 7 días de reposo. El próximo día, después de ese último o séptimo día de reposo, que sería el día 50, ahí es que entonces se celebraría Shavuot. En ese tiempo, ¿verdad? Se hacían unas ofrendas. Todo lo que tiene que ver con ofrendas, si son de animales o algo así, que en este caso no lo es, no se ofrecen ya en el templo ni en el tabernáculo porque no tenemos templo ni tabernáculo. Hoy en día, ya Yeshua, cumplió el sacrificio que había que hacer por nuestros pecados, así que ya no se hacen sacrificios de animales. Y todo lo que tiene que ver con las ofrendas que eran de alimentos como ofrendas del trigo y de la cebada y demás, todas esas pues tampoco las hacemos. Más bien en este momento pues si vamos a hacer una ofrenda, la podemos ofrendar al necesitado, ¿verdad? Y en el caso de lo que dice aquí, los 2 panes respecto a esta fiesta, menciona 2 panes. Esos 2 panes representan al pueblo de Israel, ¿verdad? La casa de Judá y la casa de Israel, ¿verdad? Y entonces esos 2 panes, pues sí, de forma simbólica, los tendemos a utilizar en un, ¿verdad? Ese día cenando con un almuerzo o una cena y presentamos esos 2 panes representando al pueblo de Israel. Y de igual manera representa los mandamientos, ¿verdad? O la Torá, que viene significando enseñanza o instrucción, ¿verdad? Y pues se agradece por la Torá porque en la fiesta de Shavuot lo que se celebraba, ¿verdad? Es que se entregaron los 10 mandamientos o la Torá, que vienen siendo todos los primeros 5 libros de la Biblia, que se le conoce como Pentateuco, ¿verdad? Esos libros contienen todo lo que son instrucciones, leyes, mandamientos, enseñanzas de parte del Señor, y básicamente en esos libros está fundamentado todo el resto de la palabra. Entonces, en Shavuot fue cuando Dios entregó por escrito todos esos libros a Moisés y al pueblo de Israel, y eso era lo que se celebraba. Mientras celebraban los discípulos en los tiempos de Jesús, celebraban esa fiesta de Shavuot. Ahí fue cuando se cumplió la profecía que Yeshua, dio de que iba a descender el Espíritu Santo. Y por eso fue que él le dijo que se quedaran en Jerusalén porque iban a recibir, ¿verdad? El Espíritu Santo. Y se cumplió en ese día de la fiesta de Shavuot. Y ofreceréis con el pan 7 corderos de un año, sin defecto, un becerro de la vacada y 2 carneros. Serán holocausto a Jehová con su ofrenda
y sus libaciones, ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Ofreceréis además un macho cabrío por expiación y 2 corderos de 1 año en sacrificio de ofrenda de paz. Como mencioné antes, estos sacrificios ya no se hacen porque ese sacrificio máximo lo completó ya Yeshua en la cruz por nosotros. Y el sacerdote los presentará como ofrenda mecida delante de Jehová con el pan de las primicias y los 2 corderos. Serán cosa sagrada a Jehová para el sacerdote. Y convocaréis en este mismo día santa convocación. Ningún trabajo de siervos haréis. Estatuto perpetuo en donde quiera que habitéis por vuestras generaciones. ¿Okay? Así que vemos que en esta fiesta también incluía un día de reposo adicional a los días de reposo semanales. ¿Okay? Cuando se celebraba ¿verdad? Esta fiesta de Shavuot, era día de reposo. ¿Okay? Y dice que es estatuto perpetuo. Tenemos que prestar atención, ¿verdad? Que constantemente llevan varias veces que vemos en la palabra que dice que estas fiestas, tanto como, ¿verdad? Las fiestas como los días de reposo, dice que son estatuto perpetuo. Perpetuo significa para siempre, no cambia, ¿verdad? Así que no pueden haber sido abolidas y Jesús dijo que no había venido para abolir o invalidar la ley, sino para darle cumplimiento. Él guardó las fiestas y los días de reposo y si Él es el ejemplo, nosotros también estamos llamados a hacer lo mismo. Cuando segaréis la mies de vuestra tierra, no segaréis hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu siega. Para el pobre y para el extranjero la dejarás. Yo Jehová vuestro Dios. ¿Ok? Así que Dios siempre estuvo pendiente y está pendiente a que siempre dejemos para los pobres y para los extranjeros, que cuando dice extranjero, ¿verdad? Se refiere mayormente a gentiles. Así que, ¿verdad? Aquí dentro de lo que es esta fiesta, pues también se considera al pobre y al extranjero. Y la primera fiesta de las fiestas de otoño sería Yom Teruah, que en español se le conoce como Día de las Trompetas. En inglés sería Day of the Trumpets y también Day of the Blasting or Shouting. ¿Okay? Y esta fiesta es importante, ¿verdad? Porque tiene que ver con la segunda venida del Mesías. La palabra dice que Él vendrá en la final trompeta, ¿verdad? Así que al ser el día de las trompetas, se espera que Yeshua, el Mesías, podría venir en Yom Teruah, en la fiesta de Yom Teruah, dando cumplimiento, ¿verdad? A esa profecía dentro de la fiesta de las trompetas o día de las trompetas, tal como hizo, ¿verdad? Durante la primera venida, que fue durante todas las fiestas de la primavera. Y ahora las fiestas de otoño están relacionadas a su segunda venida. Vamos a ver qué dice el texto. La palabra dice en el versículo 23, y habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, en el mes séptimo, al primero del mes, tendréis día de reposo, una conmemoración al son de trompetas y una santa convocación. Ningún trabajo de siervos haréis y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. ¿Okay? Así que cuando se celebra esta fiesta o este día de las trompetas, dice que es en el mes séptimo al primer día del mes. ¿Okay? En el mes séptimo, primer día del mes. Habíamos dicho en el primer video que compartí sobre estos temas del calendario que el mes inicia con la luna renovada. La luna renovada, la palabra sí nos dice que el mes comienza en la luna renovada, pero la palabra no nos define con claridad o exactitud cuál es la luna renovada. No nos dice si es la luna que está oculta o la luna cuando empieza a salir, que se ve ese primer rayito de luz de la luna.
No nos clarifica si es una o la otra. Por tanto, hay dos grupos en el pueblo de Dios que están divididos con respecto a cuál es la luna renovada y cada uno tiene sus argumentos, ¿verdad? Para decir que es la luna oscura o la luna visible. Entonces, por eso cuando la palabra dice que no sabemos el día ni la hora en el que vendrá el Mesías nuevamente, yo pienso que tiene que ver con eso, ¿verdad? Porque fíjate que este día de las trompetas, que es el día en que se espera que se cumpla esa segunda venida del Mesías, al ser el primer día del mes séptimo, que por cierto, el mes séptimo, ¿verdad? Mes 7 es el número de Dios, es un mes que presenta algo completo, ¿verdad? Entonces, al no saber con exactitud si el mes empieza con la luna oscura o con la luna visible, pues no sabemos ni el día ni la hora. De igual manera, tampoco sabemos si es en el día de las trompetas de este año o del año que viene o de aquí a 10 años o cuando sea. Que en mi opinión personal, la venida del Mesías está muy cerca, ¿verdad? Porque estamos muy cerca de su venida por los acontecimientos que podemos ver que están sucediendo. De todas formas, ¿verdad? La palabra nos invita a que siempre estemos alerta y a siempre velar. ¿Y qué tenemos que hacer en este día? Bueno, primero que nada dice que es, ¿verdad? Una conmemoración al son de trompeta. O sea que hay que sonar el shofar en ese día. Y aparte de eso, dice que es un día de reposo y que no vamos a hacer ningún trabajo. De igual manera, ¿verdad? Que los días de reposo semanal, este es un día de reposo adicional por causa de la fiesta, en el cual no vamos a hacer ninguna tarea, ¿verdad? Que conlleve esfuerzo o que consuma mucho tiempo, como lo mismo que hacemos en los días de reposo semanales. ¿Ok? Y más que nada, estar alertas y pendientes porque en cualquier momento podría venir el Mesías. Y la próxima fiesta de otoño sería Yom HaKippurim, que también se conoce como Yom Kippur, y en español, Día de la Expiación o en inglés, Day of Atonement. Y el texto dice, también habló Jehová a Moisés diciendo, a los 10 días de este mes séptimo será el día de expiación. Tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Ningún trabajo haréis en este día porque es día de expiación para reconciliaros delante de Jehová vuestro Dios, porque toda persona que no se afligiere en este mismo día será cortada de su pueblo. ¿Ok? Así que aquí vemos cuándo se celebraba este día de Yom HaKippurim o Yom Kippur o día de expiación. Dice que es en el mismo mes, ¿verdad? En el mes séptimo, en el día 10, ¿ok? De ese mes. Entonces, cuando decimos día de expiación, lo que sucedía ese día era que el sacerdote, el sumo sacerdote, entraba al lugar santísimo. Era el único día del año en donde el sacerdote podía entrar en el lugar santísimo y entraba para llevar la sangre del cordero que se sacrificaba como expiación, o sea, perdón, para perdón de los pecados del pueblo. ¿Ok? Así que en este día, ¿verdad? Dice que todo el pueblo debía afligir sus almas, ¿verdad? La aflicción de las almas se asocia con el ayuno. Entonces, por eso se acostumbra a hacer un ayuno durante este día y orar por los pecados del pueblo como tal. No sería por los pecados individuales, sino es de manera colectiva, como pedir perdón por los pecados del pueblo. ¿Ok? Dice aquí también que es un día de reposo. ¿Ok? Dice que no haremos ningún trabajo, será día de reposo. Y cualquier persona que hiciere trabajo alguno en este día, yo destruiré a tal persona de entre su pueblo. Ningún trabajo haréis
estatuto perpetuo es por vuestras generaciones, en donde quiera que habitéis. Día de reposo será a vosotros, y afligiréis vuestras almas, comenzando a los 9 días del mes en la tarde, de tarde a tarde, guardaréis vuestro reposo. ¿Ok? Así que vimos que en los versículos anteriores que leímos, dice que es el 10º día de este mes, ¿verdad? El 7º mes. Y aquí vemos de cuándo a cuándo. O sea que este texto nos recuerda que los días comienzan nuevamente, nos enseña que comienzan al atardecer. Así que desde el día antes, ¿verdad? El día noveno, antes de que oscurezca, ya nos estamos preparando para cuando oscurezca el día 10º, es o sea, del atardecer de ese día, del día noveno al día 10º, desde ese atardecer hasta el atardecer del siguiente día, es entonces lo que sería ese día de reposo, que es el día de la expiación. ¿Ok? Entonces aquí nuevamente nos dice: afligiréis vuestras almas. Y, y como había mencionado, afligir las almas tiene que ver con el ayuno, ¿verdad? Y es una actitud de pedir perdón como pueblo, y tener una actitud de arrepentimiento y pedir que nos ayude, que nos corrija, ¿verdad? Recordando siempre, obviamente, que para todo el que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Sin embargo, ¿verdad? Como pueblo, pues hay todavía ¿verdad? Muchos pecados que el pueblo como tal está cometiendo, ¿verdad? Y diariamente somos pecadores, así que diariamente también fallamos. Por tanto, debemos de pedir perdón en este día específico por nuestros pecados y por los pecados del pueblo. En respecto al ayuno, ¿verdad? Debemos de también prepararnos previamente tomando agua, comiendo los días antes alimentos que sean, ¿verdad? Que nos fortalezcan a nivel de nuestro cuerpo y nos preparen para hacer un ayuno, ¿verdad? Tomando mucha agua también. Debemos de orar, ¿verdad? Para que Dios nos fortalezca, tanto física como espiritualmente, para hacer ese ayuno. Si la persona tiene condiciones físicas, condiciones de salud o son adultos mayores o niños, ¿verdad? Pues pueden comer durante el ayuno cosas livianas. Hay diferentes tipos de ayuno que se pueden hacer. Y, ¿verdad? Especialmente si hay condiciones de salud de por medio, comer cosas livianas como sopita o cosas así, ensalada, cosas así por el estilo. ¿Ok? Y más que nada, consumir mucha agua y mucho líquido. Entonces, este día de la expiación también se asocia con el juicio de las naciones luego de la venida del Mesías, ¿verdad? Y por eso es que pues, es un día que el afligir nuestras almas y pedir el perdón por los pecados del pueblo es importante, ¿verdad? Porque tiene que ver con ese momento del juicio a las naciones. Y entonces, de igual manera, ¿verdad? Es un día para darle gracias al Señor por su salvación y porque nos adoptó como sus hijos. Y la última fiesta de las fiestas de otoño sería la fiesta de Sukkot, que en español se ve en la palabra, en las diferentes traducciones con diferentes nombres. Podemos verlos aquí en pantalla. Sería fiesta de los tabernáculos, fiesta de las enramadas, fiesta de las cosechas, y en inglés Feast of Tabernacles y Feast of Booths. ¿Ok? Esta fiesta se relaciona con el nacimiento de Yeshua porque la palabra dice que el Padre se hizo tabernáculo entre nosotros. ¿Ok? Un tabernáculo, ¿verdad? Es como decir una morada, un lugar de habitación y por tanto, ¿verdad? Dios que se hizo carne. Al hacerse carne es como habitó entre nosotros y eso, ¿verdad? Es como podríamos decir, se tabernaculizó, si podemos decir esa expresión, ¿verdad? También se relaciona con las bodas del Cordero,
Por tanto, esta fiesta es una celebración, ¿verdad? De mucha alegría, donde nos dice que nos alegremos, que tengamos gozo, ¿verdad? Son días de fiesta, de festividad como tal, de mucha alegría. También Sukkot representa la culminación del plan de Dios de tener una relación con su pueblo, y nos exhorta a hacer una suca, o que vendría siendo como ese tabernáculo, en donde se supone que habitemos durante esos días, pero a veces por los lugares donde vivimos es imposible hacerlos en el exterior, por tanto lo podemos hacer dentro de la casa. Y se tiende a hacer unas decoraciones muy bonitas, con el motivo de la festividad y con las instrucciones que están en la palabra. Durante esos días podemos recordar, ¿verdad?, el nacimiento del Mesías, y en el octavo día representa un nuevo comienzo y representa el milenio y la eternidad. ¿Ok? También cada 7 años se conoce como el año Shemitah, y en ese año Shemitah, durante la fiesta de Sukkot, se acostumbra a leer el libro de Deuteronomio completo durante esos 7 días, pero eso solamente ocurre una vez cada 7 años durante esta fiesta. Y eso fue el año pasado. El año Shemitah fue el año pasado, así que el año pasado, durante la fiesta de Sukkot, se leyó el libro de Deuteronomio completo en esos 7 días. Vamos a darle lectura entonces al texto relacionado a esta fiesta. En el versículo 33 dice: y habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: a los 15 días de este mes séptimo será la fiesta solemne de los tabernáculos a Jehová por 7 días. El primer día habrá santa convocación, ningún trabajo de siervos haréis. 7 días ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. El octavo día tendréis santa convocación y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Es fiesta, ningún trabajo de siervos haréis. ¿Okay? Así que aquí en este texto nos dice primeramente cuándo se celebra esta fiesta. Seguimos en el mes séptimo, ¿verdad? Las 3 fiestas de otoño todas se celebran en el mes séptimo. Y esta fiesta particularmente sería el día 15 del mes séptimo. Y entonces ya vimos, ¿verdad?, que el primer día del mes se celebró la fiesta de las trompetas. Entonces, el día décimo, ¿verdad? El día 10 de ese mes se celebró el día de la expiación, y ahora estamos en el día 15 celebrando, o se celebraría, ¿verdad? La fiesta de los tabernáculos. Entonces, esta fiesta de los tabernáculos dura 7 días. De esos 7 días, el primer día es día de reposo por motivo de la fiesta, no porque caiga de viernes para sábado, ¿verdad? No es día de reposo semanal, sino no importa qué día de la semana caiga, va a ser día de reposo por motivo de la fiesta. ¿Ok? Entonces, adicional a eso, aquí menciona el octavo día, o sea que son en realidad 7 días más 1. Y ese octavo día, que sería el día después, entonces también ese día sería día de reposo. ¿Ok? Por tanto, no haremos ningún trabajo y haremos lo mismo que cualquier día de reposo regular. ¿Ok? Entonces, ¿verdad? Es un día importante, como ya había mencionado, un día de mucha celebración y de alegría y de tener gozo. Vamos a continuar leyendo. Estas son las fiestas solemnes de Jehová, a las que convocaréis santas convocaciones para ofrecer ofrenda encendida a Jehová, holocausto y ofrenda, sacrificio, libaciones, cada cosa en su tiempo. Además de los días de reposo de Jehová, de vuestros dones, de todos vuestros votos y de todas vuestras ofrendas voluntarias que acostumbráis dar a Jehová. Ok, aquí vemos, ¿verdad? Que nuevamente nos recuerdan, no son las fiestas de los judíos, son las fiestas del Señor, de Jehová. Son santas reuniones, ¿verdad? Así que si nos podemos congregar, ¿verdad? Juntar con otros creyentes, nuestras familias para celebrar al Señor.
En cuanto a las ofrendas, ¿verdad? He mencionado varias veces en este estudio y previamente que ya no tenemos un templo físico para llevar las ofrendas, ¿verdad? Como de sacrificios y cosas así, ¿verdad? Por tanto, más bien, ¿verdad? Esas ofrendas las podemos hacer al necesitado. De igual manera, la Biblia menciona que nuestras ofrendas ahora son ofrendas de labios, ¿verdad? Alabanzas al Señor, cantarle cánticos al Señor y exaltar su nombre, ¿verdad? Y menciona también, y es bien importante, que cada cosa en su tiempo. Recuerden la palabra Moadim, tiempos señalados. Todas estas celebraciones, fiestas y reuniones con el Señor son en su tiempo. Debemos seguir las instrucciones que nos da la palabra para determinar, ¿verdad? Cuándo es el momento en que se deben de celebrar. ¿Ok? Y dice que son además de los días de reposo de Jehová, o sea, además de los días de reposo semanal, el que es en el séptimo día. Pero a los 15 días del mes séptimo, cuando hayáis recogido el fruto de la tierra, haréis fiesta a Jehová por 7 días. El primer día será de reposo y el octavo día será también día de reposo. Y tomaréis el primer día ramas con fruto de árbol hermoso, ramas de palmeras, ramas de árboles frondosos y sauces de los arroyos, y os regocijaréis delante de Jehová vuestro Dios por 7 días. Así que en este texto vemos, ¿verdad? Que nos repita nuevamente la fecha, que sería a los 15, o sea, el día 15 del mes séptimo, por tanto es importante. Siempre que vemos repetición en la palabra es porque es importante. Dice, cuando hayáis recogido el fruto de la tierra. Por eso es que también se le llama la fiesta de las cosechas, ¿ok? Por esta parte. Y dice que nos repite que es por 7 días la fiesta, ¿verdad? Que vamos a celebrar a Dios, a Jehová, a Yahweh. Y nos repite nuevamente también que es el primer día y el octavo día de la fiesta van a ser día de reposo. ¿Ok? También vemos, ¿verdad? Que dice, y tomaréis el primer día ramas con fruto de árbol hermoso, ¿verdad? Y por esto es que recibe entonces la fiesta, el nombre de fiesta de las enramadas. Por eso son los diferentes nombres que vemos en las diferentes versiones de la Biblia o las diferentes inclusive textos de la Biblia que lo podrían llamar de una manera o de otra. ¿Ok? Entonces, también en este texto no vemos algunos detalles de los que mencioné al principio que estaba hablando de esta fiesta, pero como creo que he mencionado, estos son temas bastante extensos y hay muchos textos que nos hablan de cada una de estas fiestas. Por tanto, esto es más bien una introducción al tema de las fiestas, pero para poder conocerlas más cada una habría que estudiarlas más en detalle para poder ver todos los textos bíblicos, ¿verdad? Hay otros textos bíblicos en donde nos da las especificaciones con respecto a esta fiesta, de construir la azúcar y, ¿verdad? Y de mayor simbolismo. Pero pues en este momento, pues por razones del tiempo no los voy a compartir todos, pero por lo menos para que tengan una leve idea de lo que son, ¿verdad? Cada una de las fiestas y qué se celebra. ¿Ok? Entonces, creo que había mencionado ya antes de que el día 8, ¿verdad? El octavo día de la fiesta, que sería ese séptimo día más uno, ¿ok? Ese octavo día, el día 8, representa un nuevo comienzo y representa también el milenio y la eternidad, ¿ok? Por eso es que esta fiesta, ¿verdad? Es de mucho regocijo, porque ya sería la culminación de ese plan de salvación en donde ya pasaríamos a estar en la presencia del Señor por la eternidad. ¿Ok? Es una fiesta para celebrar. Y volviendo al panorama de todas las fiestas como tal, hay 3 fiestas en donde la Biblia ordena que tenían que ir al templo a celebrarlas. O sea, de estas 7 fiestas, solamente habían 3 fiestas como tal, en donde todo el pueblo de Israel, no importa en qué parte del mundo vivieran, tenían que ir eh, a Israel, a Jerusalén, para celebrar las fiestas en el templo.
¿ok? Y por eso, ¿verdad? Las fiestas lo que traen es la unidad del pueblo. Estos tiempos señalados, una de las razones, ¿verdad? Que Dios ¿verdad? Lo hizo, que fuéramos al templo, que ya no tenemos un templo físico, pero en esos tiempos, ¿verdad? Que fueran al templo, es por la unidad del pueblo, para mantener al pueblo unido, que todos se tuvieran que juntar en Israel, en Jerusalén, ¿ok? Esas tres fiestas que requerían ir al templo eran la fiesta de panes sin levadura, la fiesta de Shavuot y la fiesta de Sukkot. Así que esas son las tres que se le llaman como tal fiestas. Las demás son preparaciones para estas tres fiestas, ¿ok? Bueno, pues nada, con eso concluimos por hoy esta introducción al tema de las fiestas bíblicas. Así que les doy nuevamente las gracias por haberse quedado hasta este punto del estudio y ¿verdad? Si han estado viendo la serie de estudios que hemos estado haciendo, les agradezco por el tiempo que han dedicado a estudiar estos temas conmigo. Vamos a hacer una oración para concluir. Gracias, Padre amado, por la oportunidad que me das de compartir estos temas de tu palabra con los hermanos que me escuchan. Señor, yo te pido, Padre amado, que la palabra que no retorne atrás vacía, sino que cumpla el propósito para el cual es enviada. Yo te pido que continúes abriendo nuestro entendimiento para que podamos continuar entendiendo tu palabra y que tu palabra, Señor, sea revelada en nuestras vidas. Tu palabra es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta lo profundo de los huesos. Yo te pido, Señor, que tu palabra sea transformando nuestra mente, sea quitando de nosotros toda venda de los ojos, todo aquello que está en nuestro corazón que no te agrada, que no te pertenece. Pon en nosotros fe, pon en nosotros obediencia. Abre nuestros oídos espirituales para escuchar tu voz y únicamente tu voz a través de tu palabra, Señor. Abre nuestros ojos espirituales para ver las cosas como tú las ves desde un punto de vista espiritual y eterno, Padre amado. Entender tu plan de salvación de principio a fin a través de estas fiestas y de estos tiempos señalados que has separado para que nosotros pudiéramos pasar ese tiempo en tu presencia, Padre amado. Yo te doy gracias por cada uno de los hermanos que están estudiando estos temas conmigo, que están escuchando tu palabra. Gracias por cada uno y gracias porque tú, Señor, con voz de trompeta, con voz de mando, Señor, estás sonando tu voz por todas las naciones, llamando a tu pueblo y trayéndonos de vuelta al redil. Gracias, Padre, porque tú moriste en la cruz por nosotros, porque tú resucitaste, porque tú nos das vida, porque vendrás nuevamente y porque tu plan es que pasemos contigo la eternidad. Te pedimos perdón por todos nuestros pecados, te pedimos que nos limpies de toda maldad, que endereces nuestro camino y que cada día, Señor, que pase, nos acerquemos y más a ti, Señor, por medio de la oración, de la búsqueda continua de tu palabra, de nuestra fe que sea aumentada al escuchar tu palabra y por medio de la obediencia, poniendo tu palabra por obra, la obediencia a ti, a tu palabra, a tus mandamientos. Gracias, Padre amado, porque tú nos das oportunidades cada día de ser probados como probaste a tus hijos en el desierto a través del maná. Y nos das ahora mismo la oportunidad de ser probados en esa fe y en esa obediencia, Señor, cuando ponemos tu palabra y tus mandamientos por obra. Ayúdanos a confiar en ti, Padre amado. Te bendecimos, te glorificamos, te damos gracias, Señor. Bendigo a cada hermano que me está escuchando en este momento, Señor, y por los que van a escuchar este mensaje en el futuro, Padre amado. Gracias, Señor, porque tu obra en nosotros será completa en el nombre poderoso de Yeshua Hamashiach, Jesús el Mesías. Gracias, Padre amado. Te bendecimos. Amén y amén. Gracias, hermanos. Hasta la próxima. Que Dios les bendiga mucho. Hasta luego.